¿Cuántos hemos venido a adorar a Dios en esta noche? Iglesia, quiero decirte algo en amor. ¿Lo aceptás? Todo este tiempo de pandemia nos tiene que haber enseñado a valorar. Valorar el hecho de poder estar unidos, adorando a nuestro Señor, que no lo habíamos podido hacer. Y la realidad es que hoy me llamó la atención que a la hora de comenzar la reunión no había nadie. Entonces todo lo que ha pasado nos tiene que llevar a nosotros a un cambio. Nos tiene que llevar a nosotros a valorar lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado. Y si realmente el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad, la primera manera o la primera forma o lo más pronto que podemos hacer es cuando el festejado está presente, los invitados estemos para recibirle. Entonces simplemente quiero dejarte este desafío. Para otras cosas somos puntuales, estamos en el horario que tenemos que estar. ¿Cuánto más para adorar su nombre? Cada uno de nosotros conocemos si hay una realidad por la cual no pudimos estar, pero si podemos estar y no estamos, hay algo que tiene que cambiar en nosotros. ¿Amén? ¿Lo tomás con amor? Es con amor, ¿eh? En esta noche vamos a estar hablando acerca de un tema que le pusimos el título Conquistados por Dios. La vida del creyente es una vida de batalla y es una vida de victoria. Y cada victoria que el creyente logra, su carácter se va afianzando, se va expandiendo, se va consolidando y vamos a aprender el verdadero sentido de las cosas, que el 80% de todo sucede adentro nuestro, no afuera. A veces esperamos que las cosas afuera se resuelvan para nosotros poder estar mejor, y es cierto, hay cosas que se tienen que resolver para darnos determinada tranquilidad, pero en un porcentaje muy pero muy elevado, las cosas que se tienen que resolver están adentro nuestro. Y Dios lo sabe. Y Él trabaja en la vida de cada uno de nosotros a través de aquello que no solemos a menudo interpretar correctamente. Pero se libra una batalla. El apóstol Pablo nos dice que nuestra guerra no es contra principados, no es contra carne o sangre, sino contra principados, huestes y potestades. Pero hay una batalla que es mayor que esta. Y es una batalla que se libra adentro nuestro y la libra el Espíritu Santo por la conquista de cada uno de nosotros. Y esa es la batalla que nosotros debemos de pelear. Y a veces cuesta llegar hasta allí. Y para poder tal vez entrar en este concepto y para poder ampliarlo un poquito más, a mí me gustaría hablar desde un personaje bíblico, que es la vida de Jacob. Y cada vez que hablamos de Jacob, todos conocemos a Jacob como engañador. ¿Y qué otra cosa conocemos de Jacob? Que peleó con el ángel. Esas son las dos cosas que conocemos, ¿no? Como David, lo primero que viene, ¿qué es? Peleó contra Goliat. Bueno, Jacob peleó contra el ángel. Y era medio mentiroso, ¿no? Lo engañó al padre. Eso es lo que nosotros conocemos. Todo esto lo llevó a Jacob a una vida diferente a sus antecesores, que eran los otros patriarcas. Cuando el Señor se identifica como Dios de... A ver, decímelo en orden. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando hablamos de Abraham, hablamos del padre de la fe, y cuando nos tenemos que comparar con Abraham, nos cuesta, ¿no? Cuando hablamos de la vida de Isaac, hablamos de un hombre que se movió en la gracia de Dios de una manera, si fuese un electrocardiograma sería una línea recta, ¿no? Prácticamente no hubo dificultad. Pero cuando vamos a la vida de Jacob, si lo medimos desde un electrocardiograma, ¿no? Subida, bajada, y nosotros nos podemos identificar más fácilmente con la vida de Jacob en el proceso de crecimiento que con la vida de Abraham y de Isaac. Por eso vamos a hablar a partir de la vida
de Jacob. Y vamos a llegar a esta gran batalla que él tiene contra el ángel, pero no antes sin entender qué es lo que a este hombre de Dios lo llevó a ese punto neurálgico que probablemente nosotros también vamos a llegar o estamos llegando o estamos en medio de él. Te invito a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 32, versículo 30. Y aquí Jacob declara lo que aprende de esta batalla. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos va a librar interiormente de cualquier peso, de cualquier carga? Una nueva revelación de Jesucristo. Muchas veces buscamos en otro lado, ignorando o no sabiendo o no creyendo que de Él puede venir lo que realmente vos y yo necesitamos. Sí, ya sé, bueno, hay que orar, hay que... No. Cuando ya entramos en ese juego, todo eso es religión. Cuando realmente entendemos que es el Dios vivo, el que continuamente quiere llenar tu corazón y quiere hacer que de tu interior corran ríos de agua viva y quiere ser tu fuente, ahí entendemos que es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Pero a veces nos cuesta llegar a ese punto, pero déjame decirte algo, Dios está trabajando para que cada uno de nosotros podamos llegar a ese punto y no solamente llegar, sino vivir. La vida de Jacob luego de este episodio no fue igual. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que lo llevó a Jacob a esto? Porque la historia no empieza cuando Jacob engaña al padre. La historia comienza un poquito más atrás y es cuando Jacob se hace un flor de guiso y lo extorsiona al hermano diciendo, yo te doy el guiso, vos me das la primogenitura. Y el hermano, que no era muy espiritual que digamos, no sé, dale, vengo del campo, vengo cansado, vamos y vamos, ¿no? Pero tampoco empieza ahí, va un poquito más para atrás. Y va 20 años para atrás, cuando Jacob y su esposa no podían tener hijos. Perdón, cuando Isaac y su esposa no podían tener hijos. Entonces ellos van a Dios y van con esta petición. Génesis 25, 20 al 30. Tenemos que saber siempre de dónde sale el asunto para poder encontrar realmente el fin adecuado. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. ¿Seguimos? Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era, ¿cómo? Siempre hay un problema. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. ¿Seguimos? Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Acá hay una situación y hay un conflicto con el propósito de Dios. Un conflicto en el hombre, no en Dios. De la línea de Abraham, de la línea de Isaac, de la línea de Jacob, por supuesto, hasta lo que venimos viendo en Apocalipsis, va a venir el Mesías. Pero acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? La esterilidad de la esposa de Isaac. Pero no es un problema menor, también era estéril la esposa de Abraham. ¿Por qué razón siempre hay dificultad en el propósito de Dios? Porque Dios quiere un pueblo de fe. Dios quiere un pueblo que crea en su promesa.
Dios te ha hecho preciosas y grandísimas promesas para que seas participante de la naturaleza divina. Entonces, la oposición, que generalmente nosotros, por supuesto, no la queremos en nuestra vida, no hace ni más ni menos que cumplir la función de fortalecer la confianza en Él. Si Dios habla, Dios cumple. Y si hay una oposición, será un asunto de perseverar en esa confianza para que la confianza finalmente se forme en un carácter de fe. Los padres de Jacob entienden cuál es el propósito de Dios, porque acuden a Dios para ello. Y Dios les habla. Y Dios va a cumplir la promesa no enseguida, porque te vuelvo a repetir, Dios quiere que sean personas de fe. Va a pasar 20 años después, van a esperar, pero la palabra de Dios dice que no hay nada que Dios deje de hacer por aquellos que en Él esperan. No hay cosa que pruebe más nuestra confianza que el aprender a esperar en Dios. La incredulidad quiere actuar para salvarse, pero la persona que confía en Dios espera porque sabe que aquel que prometió es fiel para cumplir. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque acá empieza el problema. Cuando Jacob y Esaú nacen, cuando van creciendo, ambos mostraron caracteres completamente diferentes. Dice la palabra de Dios que Jacob era hombre quieto, que habitaba en tiendas. Y Esaú, hombre velloso, grandote, de casa. ¿Y qué pasa acá? Estos caracteres diferentes, de alguna manera, extravían a los papás de ellos de la confianza en Dios. Dios habló, mostró el propósito, pero Isaac ve que su hijo es poderoso, caza y le trae la comidita que a Isaac le gusta. Entonces es el preferido. Y lo ve al otro que está en tienda, está escondido por ahí, ¿no es cierto?, con los jueguitos electrónicos. Entonces como que mucha confianza no le tiene. Pero la madre, ¿qué es lo que ve? Que el otro grandote es un fornicario, les gustan las hijas de Canaán, las hijas de los extranjeros. Y dice, acá el propósito de Dios se interrumpe. Entonces esa confianza o ese propósito anunciado por Dios, de alguna manera, el padre se dejó llevar por la vista, poniendo más confianza en un hijo que en el otro, y la madre, dice la palabra de Dios, que se amargó en su espíritu al ver lo que hacía su hijo. Entonces alentó a Jacob a arrebatar la promesa de Dios, por miedo a perderla. Esto es algo que muchas veces está presente en la vida de las personas. Esto pasó un poquito con Moisés. Moisés recibe de parte de Dios el sentir de lo que él tiene que hacer, pero no esperó en Dios, no lo conocía a Dios y salió a arrebatar el propósito de Dios, la promesa de Dios con sus propias fuerzas. ¿Y qué es lo que pasa aquí? A nosotros nos puede parecer que cuando hacemos este tipo de cosas no ocurre nada, pero sí ocurre. Y lo que ocurre es adentro nuestro. Ese ímpetu nos lleva a un vivo deseo en el cual con nuestras propias fuerzas vamos a hacer lo que tenemos que hacer, porque hay que hacerlo. Pero lo que hizo la madre de Jacob fue sembrar un pragmatismo en la vida de Jacob. ¿Qué es un pragmatismo? El fin justifica los medios. El principio del pecado. ¿Cuál es el principio del pecado? Haciendo el mal alcanzo el bien. Eso fue lo que sembró la madre en su hijo. Qué complicado que es cuando la incredulidad y la amargura está en nuestras vidas. Porque vamos a formar discípulos, vamos a criar hijos pragmáticos. Hijos que no van a esperar el bien de Dios, sino que van de alguna manera a recurrir a lo que sea para alcanzar el objetivo que se proponen.
¿Cuántas veces en la iglesia hay gente que se frustró por no obtener lo que esperaban de parte de Dios, por creer que Dios no cumple o por un montón de cosas, y esa amargura se disfrazó en lo profundo del corazón, pero comenzó a salir de ellos aguas amargas? Comenzaron a formar discípulos en amargura. Comenzaron a criar a sus hijos de alguna manera en amargura, pero no en amargura deliberada. En amargura está bien, pero cuidado, no tanto entregarse completamente. Cuidado, porque a mí me fue mal. No quiero que a mi hijo le vaya mal. Y con esa amargura se forman discípulos débiles, discípulos que para alcanzar un fin a veces no estiman los medios. Y esto fue un poquito lo que pasó. Esa amargura de esta mujer llevó a que su hijo traicionara a su padre, suplantara a su padre, engañara a su hermano, y esa fue la identidad que marcó la vida de Jacob. Cuidado con esto. Hay frustraciones muchas veces en el cuerpo de Cristo que tratando de buscar el bien de otros, no hacemos ni más ni menos que transmitir amargura. Que a vos algunas cosas no te hayan salido bien no quiere decir que Dios no es real y que Dios no hace lo que prometió. Cuidado a la hora de transmitir una fe pura por Cristo. No vaya a ser que algo que ocurrió en tu vida no permita que vos a un discípulo, a un hijo, a otra persona le transmitas la realidad de Dios. No, cuidado, cuidado, no te metas de golpe, del todo. Cuidado. Ojo con eso. No funciona de esa manera. Ahora la persona que adquirió esto, lamentablemente, en su espíritu pasó algo. Cuando vos recibís algo de Dios, tu desarrollo interior es en paz con Él. Cuando vos querés arrebatar algo de parte de Dios, algo sucede adentro tuyo. Algo comienza a morir adentro tuyo. ¿Pero qué te llevó a eso? Un vivo deseo. Vos imaginate Jacob. Bueno, buenísimo. Lo engañé a mi papá, lo engañé a mi hermano, la bendición es mía. Estoy con tanto ímpetu, viste que no era un hombre de tienda, un hombre quieto de tengo mucho potencial. Y con ese potencial escapó. Porque cuando arrebato la bendición de Dios, no espero la dirección de Dios, escapo. Soy fugitivo. Y hago mucho daño alrededor. El hermano fue dañado, el padre fue dañado, la madre fue dañada. Pero ¿sabés quién fue el más dañado de todos? Jacob, con una herida interna que ese vivo deseo todavía no se la alcanza a hacer ver. Cuando el pueblo de Dios tuvo un vivo deseo de una comida distinta de la que Dios le daba en el desierto, el Señor le dio en una voluntad permisiva codornices y ellos estaban satisfechos con lo que habían recibido, pero dice la palabra de Dios que también debilidad en su espíritu entró. Este hombre tan fuerte ahora, tan tenaz ahora, algo entró en su espíritu a partir de esa decisión que tomó. ¿Por qué? Porque su conciencia fue marcada con el engaño. Cuando nosotros de alguna manera engañamos a otros, nos engañamos a nosotros mismos, apelamos a algún tipo de manipulación o suerte de carne para lograr nuestros propios fines, algo marca nuestra conciencia. Shakespeare decía que toda persona fuerte, cuando su conciencia es tocada o es descubierta, se convierte en un cobarde. Cuando eso oculto está allí, algo comienza a debilitar nuestro interior. Nuestra carne se fortalece, pero nuestro espíritu se va muriendo de a poquito. Con todo este ímpetu salió Jacob. Y Jacob tiene su primer encuentro con Dios.
En ese primer encuentro, ¿qué pasa con Jacob? Tiene miedo. Lo que Dios le muestra a Jacob lo hace tener miedo. ¿Por qué lo hace tener miedo? Porque su interior fue marcado. Porque arrebató la bendición de Dios, porque engañó y escapó. Todo aquel que está en concordancia con la voluntad de Dios corre a la presencia de Dios para que sus obras y aún sus equivocaciones sean expuestas. Pero aquel que esconde de la presencia de Dios huye de la luz para que sus obras no sean manifiestas, que son hechas en oscuridad. ¿Qué es lo primero que viene para la vida de Jacob? Miedo. En vez de recibir como Moisés en el desierto, sorpresa, respeto, miedo. Porque ya comenzó a trabajar algo. La lucha de Jacob no es en Peniel. La lucha de Jacob con Dios empieza desde el momento que huye de su tierra. Era necesario que todo ese brío natural comenzara de alguna manera a decantar. Entonces allí él tiene un encuentro y Dios le dice algo importante, porque a veces ese tipo de cosas suelen estar en nuestra vida. Entonces decimos, pero ¿qué pasa? ¿Y Dios no está? Dios está. Pero mira lo que le dice el Señor. Génesis 28, 13 al 16. A alguien que engaña y escapa, pero con un propósito de Dios. A ver, muchas veces nosotros engañamos y escapamos, pero eso no quiere decir que el propósito de Dios no siga pendiente para cada uno. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Al que escapa, al que tuvo problemas, al que arrebató la bendición, Dios le está diciendo, este es mi propósito para tu vida. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y acá hay algo peligroso, arrebaté la bendición de Dios, engañé y ahora se me aparece el Señor, pero yo le tengo miedo. Sin embargo, Dios me está diciendo que el propósito para tu vida, para mi vida, es bueno. Pero ¿cómo hacemos para conciliar esto? He aquí yo estoy contigo. Él está. Engañamos, escapamos, pero Él está. Que Él esté con no quiere decir que Él esté en. ¿Entendemos? Él está con vos. Te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Imagínate Jacob. Pero Jacob todavía no tenía percepción de todo lo que el Señor le estaba queriendo decir con esto. A veces hicimos la gran Jacob. A veces arrebatamos de una manera natural las cosas de Dios. Y hay algo adentro nuestro que hace cortocircuito. Pero leemos la palabra, leemos la promesa y la promesa sigue siendo buena para nuestras vidas. Y eso es real. Pero me cuesta avanzar porque adentro sigue habiendo algo que no está bien. Porque sigo siendo el engañador. Porque sigo siendo el que suplantó. Porque sigo siendo el que arrebató y el que escapó. Me cuesta conciliar esto. (28, 20 al 22). Entonces acá, ¿qué hace Jacob? Le hace un voto. Pero si vos ves el voto de Jacob, te vas a dar cuenta de lo que ya comenzó a hacer esto en su interior. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No hace el voto
de un hombre conquistado por Dios. Hace el voto de un hombre carnal, de un voto en el que lo condiciona, es un voto condicional, un acuerdo condicional. Yo lo condiciono a Dios sobre mi vida si me bendice, si hace todo lo que yo quiero. Y acá el Señor le dice, está bien, yo te voy a volver a traer, yo voy a estar con vos, yo voy a hacer todo lo que vos me decís. Está bien. No como Él lo espera, pero el Señor lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Él llega a la casa de su tío. Y allí el Señor cumple prácticamente todo. Con la única diferencia que en la casa de su tío tiene que trabajar por su esposa. Le dan otra esposa que no es la que él quiere. Tiene que trabajar 7 años más por la otra esposa que es la que él quiere. El tío lo engaña, él lo engaña al tío. Todo lo que él le pidió, ahí lo tiene, pero no lo puede disfrutar. No tiene paz en su corazón. Él consideró que si Dios le daba todo lo de afuera ordenadito, él podía estar bien. Pero el problema, volvemos de nuevo, no lo tenía afuera, lo tenía adentro. El orden no lo necesitaba tener afuera, la provisión no la necesitaba afuera, la necesitaba adentro, porque él seguía siendo engañador. Y cada año que pasaba, cada tiempo que pasaba, cada engaño de su tío, ¿qué es lo que le venía a su mente? Y esto debe ser porque yo engañé a mi hermano. Y esto debe ser por la chanchada que le hice a mi papá. Cada cosa que venía a su mente le hacía destapar eso. Y por más que lo tenía todo, no tenía nada. Hasta que el Señor cumple la otra parte del acuerdo. Te voy a traer a tu tierra y a tu parentela. Yo pensaba en esto, ¿no? Cuando el Señor lo llamó a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y era necesario eso para que Abraham cumpliera el propósito divino. Pero a Jacob lo tiene que volver ahora a su tierra y a su parentela. Porque él no puede avanzar en el propósito divino hasta que resuelva eso que está dentro. Hasta que resuelva ese inconcluso. Hasta que finalmente eso pueda estar en orden para él avanzar en lo que Dios trazó. ¿Por qué muchas veces no podemos avanzar en nuestras vidas? Porque quedaron inconclusos en el camino. Inconcluso cosas que agarramos con nuestras propias manos y las tratamos de llevar con nuestras propias manos. Y sabemos adentro que eso cada rato, eso en cada momento, cada palabra que se predica, cada situación que ocurre, eso sale. Porque Dios antes de Peniel ya comenzó a pelear con Jacob. La pelea comenzó desde el momento que él salió de su tierra. Y la pelea va a tener su fin cuando él vuelva nuevamente a ese lugar, lugar al cual el Señor lo está comenzando a traer. Él se está dando cuenta que hasta que eso no sea resuelto, él no va a poder tener plenitud. Él no va a poder disfrutar del propósito para el cual Dios lo llamó. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Hay cosas adentro nuestro que no es culpa ni de tu marido, ni de tu esposa, ni de nadie. Es una batalla que el Señor está teniendo ahí adentro para lograr conquistar la totalidad de tu corazón, para que de una vez por todas vos y yo nos podamos rendir a Él. Y ese era el propósito de la batalla en Peniel. Ese era el propósito por el cual el Señor lo estaba llamando a Jacob. Entonces, es el momento en el que Jacob tiene que volver a su tierra y a su parentela. El Señor dice, quédate tranquilo, yo te haré bien. Pero acá ya no dirige Jacob. Ya Jacob no arrebata más nada. De hecho, Jacob se va de la tierra de Labán con engaño y como fugitivo. Porque era lo que sabía hacer. Era lo que quedó grabado en él desde el momento que tomó la decisión de arrebatar la bendición a Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de movernos de manera carnal, va a ser la carne la que dicte nuestra constancia. Pero cuando nosotros somos conquistados por Él, a partir de ese momento, no damos un paso si Él no va delante nuestro. Ya no queremos vivir de la otra manera. No queremos alcanzar cosas con nuestras manos sabiendo que no nos va a dar la plenitud que nos da Él y cuando esas cosas las recibimos de mano de Él.
Es un asunto de orden. Acá juega mucho el asunto de fe y las obras. Quedarse pata para arriba, esperando que Dios haga las cosas, no funciona y no es lo que enseñamos en la iglesia. Pero arrebatar la bendición de Dios en la carne tampoco es lo que enseñamos. Lo que enseñamos es esa fe auténtica desde la cual recibimos lo que Dios tiene para con nuestra vida. Y esperamos en Él de manera activa, de manera productiva, pero no metemos carne por brazo. Dejamos a Él hacer su obra en nosotros. Llegó el momento en el que Jacob tiene que pelear. El Señor le dijo, te voy a hacer bien, pero resulta que ahora Esaú viene a recibirle con 400 hombres. Y Jacob tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque engañó a su hermano. Él obedeció a Dios porque ya no aguantaba más. Comenzó a rendirse antes de pelear con el ángel. Ya se comenzó a rendir al Señor. No puedo más, no puedo seguir de esta manera. Bueno, está bien, vamos que te sigo. Y a veces, aunque parecemos contentos, productivos, de adentro nuestro muchas veces ese clamor está. No podemos seguir más de esta manera. Hay algo adentro que si Dios no hace algo, no le encuentro sentido al asunto. Y Dios lo está llevando a Peniel. Jacob hace pasar a toda su familia y se queda solo. Y ahí comienza la batalla con el ángel. Muchos consideran que ese ángel es el Señor Jesucristo. Y esa batalla que Jacob tiene en ese lugar, dice la palabra de Dios que, ¿quién ganó ahí? Prevaleció Jacob. La única manera que nosotros podemos ganarle a Dios es perdiendo. Toda esa perseverancia, toda esa fuerza natural que tuvo, la fue perdiendo a lo largo de toda esa noche en esa batalla. En esa batalla, el Señor le mostró los motivos más profundos de su corazón. Le mostró que la bendición no la quería para exaltarlo a Él, la quería para su propio provecho. Le mostró que era capaz de cualquier cosa por obtener lo que quería. Le importó que el Señor no le interesaba para nada. Le fue mostrando cada una de las cosas en esa batalla. Y en esa batalla él quería seguir todavía. Señor, mostrame más. Yo no me voy de acá, sino me voy vacío, pero lleno de vos. Yo no me voy de acá con más engaño en mi vida. Yo no me voy de acá con más mentira en mi espíritu. Yo me voy de acá con vos. Si no, no me saques. Y finalmente, dice la palabra de Dios, que tocó la coyuntura el ángel de Jacob y Jacob quedó renguito. Pasó algo en la vida de Jacob. Dios le dio 3 memoriales. ¿Qué son memoriales? Son cosas que nosotros necesitamos porque a veces somos flojos de memoria. Necesitamos acordarnos de lo que Él hizo. Y el Señor le dio marcas permanentes a Jacob. La primera de ellas, la más importante de todas, su espíritu cambió. Ya no fue más suplantador, ya no fue más engañador. Ahora Jacob era gobernado por Dios. Ese era el nombre de él ahora. Su identidad cambió desde esa batalla. A veces queremos agradar a Dios con nuestras propias fuerzas. Queremos agradar a Dios desde nosotros mismos. Y lo que necesitamos es menos de nosotros y más de Él. Eso es lo que Él perdió en esa batalla y ganó en esa batalla. Él ganó llamar a un lugar con un nombre específico porque fue el lugar de la experiencia, fue el lugar Peniel. ¿Qué era Peniel? Vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Y ahí es donde vos y yo somos liberados de aquello que está, de aquello
que arrebatamos desde nuestras fuerzas, de aquello que no le pusimos nombre y apellido, de aquello que todavía no resolvimos, en esa batalla lo ponemos delante de Él, le decimos, Señor, es esto, este fue el motivo real de lo que hice, lo hice por esto. Y el Señor se revela en su misericordia, en su amor, y te dice, hijo, ya lo sabía, pero vos lo tenías que enfrentar. Vos me lo tenías que entregar definitivamente y tenías que darte cuenta que tu fuerza no alcanza, que tu fuerza te va a llevar a otro camino diferente, que por más que yo tenga un propósito, si vos estás determinado a hacerlo a tu manera, vas a estropearlo todo, pero yo no te voy a dejar. Yo no estoy dispuesto a que vos pierdas lo que yo te di, por eso peleo con vos. Por eso peleo en tu corazón con vos. Por eso quiero mostrarte eso que vos no querés ver. Porque no quiero que mi propósito se te escape de las manos. Por eso quiero cambiarte de nombre. Y quiero ponerte un nombre nuevo. Por eso quiero que recuerdes esta batalla que tuve con vos y que va a llegar a un fin. Porque en esa batalla me vas a conocer como todavía no me conociste nunca. Vas a tener una revelación de mi carácter como todavía no tuviste y ahí te das cuenta que yo soy preferible antes que todas las cosas. Que no vale la pena por algo temporal, por algo limitado, cambiarme a mí. Yo voy a ser el centro de tu vida, pero por tu decisión, porque te voy a liberar de esa carga, de ese peso que no te permite disfrutar todo como tiene que ser. El disfrute no está en las cosas, está en el hacedor de las cosas. La solución no está afuera, está adentro. Y Él lo sabe y Él pelea con vos para poder llegar a ese punto. Te quiere llevar a ese lugar de victoria, en donde lo perdés todo y lo ganás todo. Y el memorial más importante, no más importante, pero más distintivo, ¿sabes cuál fue? La renguera. Jacob antes corría, ahora rengueaba. Jacob antes corría detrás de su propia voluntad para hacer lo que a él le parecía. Ahora caminaba despacio, preguntándole a Dios cada decisión, pidiéndole al Señor si estaba con él. Ya no corría más. Entonces en cada momento su pierna hablaba, el recuerdo de Peniel hablaba, pero su espíritu daba testimonio de que ya no era la misma persona. Algo parecido ocurrió con los discípulos. Cuando los discípulos lo seguían a Jesús, también querían arrebatar las cosas. ¿Se acuerdan que no pudieron echar fuera demonios? Pero se enojaron cuando uno echó fuera demonios. Señor, se lo prohibimos. Vos no pudiste echar fuera demonios, le prohibís al otro que está echando fuera demonios. ¿Por qué se lo prohibís? Déjalo, le decía el Señor. No se lo prohibieron por celo espiritual, por envidia. ¿Querés que hagamos que baje fuego del cielo, Señor? Lo mismo que Jacob. Pero mientras el Señor caminaba con ellos, el Espíritu Santo peleaba en su corazón. Y el Señor le dijo, por un tiempo no me van a ver y se van a entristecer. Pero luego volveré nuevamente a ustedes y su alma se llenará de gozo, con un gozo tan grande que nada lo va a poder equipar. Todo eso desnudó los falsos intereses o egoístas intereses que ellos tenían. Llegaron a la nada misma, pero de la nada misma lo vieron al Señor resucitado. Y el gozo que vino sobre sus vidas fue superior a cuando recién lo encontraron, fue superior cuando vio que Él multiplicó los panes y los peces, fue superior a cualquiera de las demás experiencias que ellos les tocó vivir. Porque el vacío que había en su corazón, desde que lo seguían hasta ese mismo momento, fue llenado por una revelación del Cristo resucitado. ¿Qué buscamos? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Por qué Él quiere revelarse a tu vida? Él quiere llenar tu vida
completa para que de esa manera vos puedas disfrutar de todas las cosas. No quiere que salgas detrás de un vivo deseo, que busques respaldarlo de alguna manera con la palabra de Dios para terminar saliéndote con la tuya y de esa manera adquirir el carácter del engañador, discipulando mal a quienes están a tu alrededor porque la amargura es la que minó tu vida. El Señor quiere otra cosa. Deja todo eso. Deja todo eso. Vení a la tierra que yo te voy a estar mostrando. Vení, vení. Volvé de nuevo al lugar en donde saliste mal y arreglalo ahí. Pelea conmigo y déjame conquistarte. Ganá renunciando completamente a todo y que yo venga a ser lo más importante de tu vida. Y comenzá en vez de a correr, a renguear, de manera que me des tiempo a mí de poder hablar y decirte, este es el camino, por él andad. ¿Estás dispuesto a ser conquistado por él? ¿Estás dispuesto a que él te cambie de nombre, te lleve a ese lugar donde agarraste en tus fuerzas naturales algo, lo llevaste adelante, pero adentro las cosas no están resueltas y no podés disfrutar la abundancia de todo lo que Él te dio? Pero Él quiere hacerlo. Él hace rato que está peleando con vos adentro. ¿Estás dispuesto a rendirte de una vez por todas? Estoy dispuesto a rendirme de una vez por todas y dejar de pelear con mis fuerzas. Que realmente el ejemplo de Jacob pueda motivar nuestra vida para dejar que Él definitivamente nos conquiste. Yo quiero ser conquistado por Él. Yo quiero rendirme completamente a Él. Y yo supe lo que es en algún momento arrebatar las cosas que Dios tenía para mi vida y no las quiero nunca más en la vida. Las quiero recibir de Él y que Él siga siendo el primero en mi corazón. ¿Queremos lo mismo? Te invito a ponerte de pie.